Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, maestra. Nosotros somos el equipo 2 y hoy nosotros les explicaremos acerca de la unidad 6, que es el tema de fricción. Nuestro equipo está conformado por Castillo Hernández Julio César, Llanos Colorado Josué, Márquez Martínez Arlair su servidor, Segura Velázquez Genaro y Quevedo Gustavo. Bien, para empezar esta exposición les hablaré acerca de lo que es nuestro índice. Como podemos observar en nuestro índice abarcamos todo lo que explicaremos en nuestra exposición o en nuestro trabajo, desde lo que es una introducción hasta la conclusión de ella. Podemos observar o apreciar aquí su página, su número de página. Y pues bien, en ese trabajo como podemos observar fácilmente los temas que abarcaremos, como no son la introducción, lo que es la fricción, tipos de fricción, cómo encontramos esta fricción, cómo determinar la fricción. También uno de nuestros temas es el cómo encontrar las fórmulas de la fricción y pues unos que otros problemas que serán explicados de la manera más detallada y entendible posible. Y pues bien, también como podemos observar fácilmente tenemos un formulario de todas las fórmulas que podemos encontrarnos al hacer un ejercicio de fricción. Pero bien, al continuar les hablaré acerca un poco de lo que tendremos en este trabajo, que es la introducción, que pues en ese trabajo se explicarán lo que es la fricción o el desplazamiento de cuerpos, el deslizamiento de cuerpos, perdón, y pues estas serán definidas de la manera más clara posible para que sea un poquito más entendible acerca de lo que son los tipos de fricción, las situaciones en las que nos podemos encontrar, debido a que en el área de ingeniería, en el área laboral, fácilmente nos podemos encontrar con este tema, o inclusive en la vida diaria, aquí en nuestras casas nos podemos encontrar lo que es la fricción, como es al frotar dos objetos fácilmente, como cuando lavamos platos, que frotamos una esponja sobre un material, ya sea de cerámica, dependiendo, o plástico. Va a depender el tipo de deslizamiento o qué tan fácil sea deslizarlo sobre el objeto. También en la vida diaria, como lo puede ser al salir a la calle, vemos automóviles en la cual sus llantas están haciendo fricción sobre el pavimento, ahí va generando una fricción. Pero bien, también además en esta introducción les puedo decir que abarcaremos temas como lo son los ángulos de la fricción, la fricción seca, sus leyes, este, lo que es la fricción de fluidos y pues el cómo tratar estas situaciones. Y pues bien, pero previamente, antes de empezar con lo que es la fricción, quisiera decirles unos conceptos que son de gran ayuda para tener una mejor comprensión del tema, como lo podemos ver aquí. Son una serie de conceptos que van abarcados sobre lo que son los temas de fricción, que muchas veces en los ejercicios pues abarcaremos temas como son la fuerza, el contacto, el reposo, que pues esto nos encontramos al modo de que cuando un objeto está situado, está en equilibrio debido a que hay una fuerza de un lado y está apoyada sobre otro tipo de fuerza. Ahí es donde podemos encontrar que pues tenemos que tener en cuenta que una fuerza es el movimiento de cualquier cuerpo. También pues el contacto, que pues la fricción o deslizamiento de cuerpos lo podemos encontrar también cuando se da un contacto con distintos objetos. Este, como les dije ya, lo que es el equilibrio, que es cuando el cuerpo no está en movimiento, y pues lo que es el movimiento, justamente, que pues cuando se ejerce un movimiento es porque una fuerza es mayor que otra. Pero bien, también podemos encontrar lo que es material, que pues en el tema de material es cuando nos metemos un poquito más detalladamente acerca de las características que tiene un material al ser deslizado sobre otro, porque por ejemplo fácilmente nos encontramos materiales como son plásticos, cerámicos. También depende mucho del tipo de plástico que sea. Este, van, de hecho, más adelante tenemos una tabla que es acerca de justamente sus coeficientes de deslizamiento o de fricción que tiene cada uno de esos tipos de materiales. Por eso es importante saber al menos qué es un material para tener bien en cuenta acerca de ello. Que pues como lo dice aquí, que un material son los tipos de sustancias con cualidades útiles que pueden ser térmicas, mecánicas o de otra clase. Este,
también tener en cuenta lo que es un mecanismo. En el mecanismo podemos verlo acerca de las figuras que nos encontraremos en lo que es los trabajos o los objetos que estaremos viendo, que pues estarán unidas a través de uniones o varias veces, y que pues estas de alguna u otra manera transmiten una fuerza o un movimiento a esta, por lo cual implica una fricción o un deslizamiento que pues tendremos que ver un poco más detallado. Y también lo que es un fluido. Les quise también agregar lo que es un fluido, debido a que hay situaciones en las cuales nos podemos encontrar, bueno, principalmente al hablar de fluido, sabemos que estamos hablando de un gas o de un líquido. Y pues esto en qué abarca en lo que es el tema de fricción. Bueno, hay situaciones en las cuales se quiere disminuir lo que es la fricción de deslizamiento, y por lo cual se le agrega un fluido que puede ser una grasa o un aceite. Por eso es que les quise agregar también lo que es un fluido. Bueno, también como puntos importantes podemos saber que al momento de ejercer o de estar haciendo un ejercicio, estaremos situándonos en los ejes cartesianos. Es muy importante saber acerca de lo que es el lado X positivo, X negativo y Y negativo. También acerca del cuadrante número 1, 2, 3 y 4, para así poder tener un mejor desempeño al momento de la resolución de sus ejercicios, o al menos que al momento de estar explicándolos sepamos o tendremos en cuenta lo que uno está haciendo. Bien, también como parte importante, quizás sí es importante tener este conocimiento previo de lo que es la materia estática, como lo son las unidades anteriores, como lo pueden ser la, la, la distribución de fuerzas, encontrar lo que son las fuerzas de ya sea sobre un eje X, sobre un eje Y, lo que es el tema de fuerzas en el espacio, que es muy importante debido a que pues esto nos ayudará a no perdernos dentro del dibujo y pues saber a qué dirección apuntan las fuerzas y sobre qué tipo de ángulo también nos encontraremos. Pero bien, esas son las recomendaciones nuestras para poder tener un mejor entendimiento de lo que es el tema. Y pues bueno, a continuación les hablaré acerca del concepto de fricción. Bien, a continuación, lo que es el concepto de fricción más detallado, que pues nos encontramos que esta es una fricción, es una fuerza que se opone al movimiento de deslizamiento entre dos objetos cuyas superficies están en contacto. Como lo podemos observar en la figura, tenemos una persona que está empujando una nevera o un refrigerador, y pues se ve que hay una fuerza de empuje hacia ese lado. Bueno, lo que hace la fricción es que genera una fuerza contraria a esta, por lo cual como lo comenté, son distintas fuerzas que nos podemos encontrar en ellas. Muchas veces estas fuerzas no son igual cuando los objetos están sin movimiento, que están estáticos, a que cuando están en movimiento o cuando están sobre un plano inclinado. Va a ser distinta la tipo de fricción que se vaya a encontrar en estas. Y pues también podemos distinguir la fricción en temas dinámico, que es la fricción cinética, y en la fricción estática, que más adelante mis compañeros les explicarán. Pero bien, como tal, el concepto de fricción en la vida cotidiana, pues como tal, así fácilmente lo podemos distinguir, que es cuando nosotros frotamos o restregamos o deslizamos un objeto con otro, y pues esto debido a que la fuerza se genera pues la oposición, y pues esto ayuda a que cuando una persona quiere deslizar algo, podemos saber acerca de sobre qué, sobre qué base lo estamos deslizando, debido a que va a depender mucho la característica del suelo sobre la cual ésta sea desplazada. Y bien, continuando, les hablaré ahora acerca de lo que son las características de las fuerzas de deslizamiento, que como podemos ver en los puntos, nos dice nuevamente que el movimiento de un cuerpo se desliza en contacto con otro, y pues esto depende también mucho de la naturaleza de los materiales, como lo dije, que se encuentran en contacto y que pues se han seguido. Este factor queda expresado con un valor numérico llamado coeficiente de deslizamiento o de fricción,
que como tal les dije, podremos ver una tabla acerca de, para más fácil, para no tener que estar haciendo cálculos. Luego ya tenemos lo que es el coeficiente de deslizamiento de cada uno de los materiales o cuerpos que estamos trabajando, porque nos podemos encontrar que algunas veces nos dices, un material está posado sobre una superficie de madera, y pues eso va a depender demasiado. Pero bien, en la vida diaria es habitual que en las industrias de producción de ciertos bienes se manipula lo que es la fuerza de fricción en ellas, debido a que tiende a optimizarla incrementándola o disminuyéndola. Al incrementarla, esto va a depender mucho del tipo de superficie. Como si es una superficie demasiado áspera, es como más importante que se le genere una mayor fuerza. Eso va a aumentar una mayor fuerza. Pero, por ejemplo, si queremos nosotros disminuir la fricción, como lo mencioné en la introducción, nosotros tenemos que incluir una serie de fluidos, que esos fluidos constan de grasas o aceites, que pues en la vida diaria fácilmente nos podemos dar cuenta, como cuando nosotros tenemos un perico que queremos ajustar, o ya sea agrandar o achicar lo que son sus pinzas o tenazas mediante un scroll que tiene para agrandar o achicar, pero muchas veces este scroll está como atorado o es demasiado duro de girar. Pues qué es lo que optamos, o sea, desde chiquitos nos han enseñado que, bueno, al menos a mí me han enseñado que le podemos agregar un aceite, que es un llamado un afloja todo, que van distintos materiales, llevan distinto tiempo de aceite, que ayuda a eso mismo, a ayudar al deslizamiento del objeto. Y pues bueno, gracias a este aceite que le podemos agregar a nuestro perico, eso hace que el scroll sea más fácil de poder girar. Y pues bien, hay ocasiones en la que pues gracias a esto, al agregar este aceite o este fluido, nuestra fricción o nuestro deslizamiento baja. Con eso disminuimos la fricción. Y pues bien, parte de ejemplos que en la vida diaria nos podemos encontrar acerca de lo que es la fricción o deslizamiento, lo podemos ver fácilmente en lo que es en la calle, con los automóviles, con sus llantas que van sobre la superficie de un pavimento. También lo podemos ver en lo que son los aviones cuando van volando en el aire. Bueno, pues sí, volando en el aire. Cuando choca con el viento, este choque genera una fricción o un deslizamiento que va en la parte más aerodinámica, pero pues bueno, se está generando una fricción. También al frotar ciertos objetos, como lo podemos ver en lo que es la vida primitiva, al frotar, cuando se frotan en distintas piedras, cuando se quiere generar fuego con madera, se está generando una fricción que esta llega a generar chispas, pero pues bueno, ahí también depende mucho del material que esté compuesto estos objetos, como la madera. No con cualquier madera vas a poder generar una chispa o un fuego, como lo podemos determinar. Es muy distinto, tiene que tener ciertas características del material, por eso depende mucho de esta. Pero pues bien, al generar esa fricción, en el caso de cuando queremos generar fuego con maderas, se llega a producir una chispa que pues pues llega a encender lo que es la yesca, que pues nos ayudará a generar nuestra fogata. Pero pues bien, ese es un ejemplo que yo les quise dar acerca de lo que es la fricción en nuestra vida diaria. También muchas veces podemos ver la fricción en lo que son los barcos. Al construir barcos, se basa mucho también en la fricción que vaya a tener al choque con las olas o con el agua. Depende mucho también de eso. Pero bien, Buenas continuamos. tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Julio César y yo les voy a hablar sobre los tipos de fricción que hay. En este caso hay dos tipos de fricción, que es la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción dinámica o cinética. Primero vamos a empezar con la fuerza de fricción estática, que como en este caso dice, fuerza entre dos superficies que impide que ésta se deslice o resbale una sobre la otra. En este caso vamos a tomar de ejemplo a la chava que está empujando la caja. La chava está empujando la caja hacia la derecha con una fuerza F. Y la fuerza de fricción es una fuerza contraria proporcional a la fuerza aplicada. En este caso, la fuerza de fricción sería una fuerza que vaya a la izquierda en contra con el mismo valor que la fuerza F, haciendo que el objeto esté estático. Igual, si la chava llega a empujar a 3F la caja, sería proporcional la fuerza de fricción, que sería
3F a la izquierda en contra para que el movimiento sea estático del objeto. En resumen, la fuerza de fricción estática es una fuerza de fricción que mantiene estático o sin movimiento un objeto. Y la fuerza de fricción dinámica o cinética, en este caso tengo dos conceptos. El primero sería que dice que siempre se opone al deslizamiento y trata de reducir la rapidez a la cual las superficies se deslizan una sobre la otra. Y la otra sería, se presenta cuando un objeto se rompe en estado de reposo y el cuerpo inicia un movimiento. En este caso, la fuerza de fricción cinética o dinámica es la fuerza de fricción en la que un objeto en movimiento va sufriendo de fricción mediante se va moviendo. A eso se le llama la fuerza de fricción cinética, a la fricción que se va recibiendo mediante se va moviendo. En este caso tenemos el cuadro que tiene una fuerza P que está yendo hacia la izquierda. Pues está deslizándose hacia la izquierda, pero mediante se va deslizando va disminuyendo su velocidad porque va viendo fuerza de fricción en contra hasta que se quede inmóvil. Por ejemplo, otro ejemplo sería como cuando alguien de nosotros conduce, luego aceleramos para ya luego agarramos velocidad para ya no seguir pisando el acelerador del carro y dejamos que el carro se vaya sin necesidad de acelerar un poco más. En el punto en el que tú aceleras y al punto al que tú quieres llegar, el carro va disminuyendo su velocidad porque las llantas van teniendo fricción mientras se van moviendo. Ese es un tipo de fuerza de fricción cinemática o dinámica. En este caso, ese sería el tipo de fricción cinética. La fricción que se obtiene mediante un objeto se va moviendo. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza de contacto opuesta al movimiento y directamente proporcional a la fuerza normal. Algunas de sus características es que tiene limitadas en las magnitudes y no impedirá el movimiento si se aplican fuerzas grandes. En este caso, voy a hablarles o mencionarles sobre una fuerza que se va a ver una fórmula que se va a ver más adelante, pero es necesario más o menos verla ahorita para que entiendan. Hace rato les hablé sobre la fuerza de fricción estática, que mientras tú aumentas la fuerza, también proporcionalmente aumenta la fuerza de fricción, haciendo que con un movimiento esté estático. Pues luego mucha gente se llega a confundir o se llega a enredar porque dicen que en qué momento se genera el movimiento, si siempre que aumentas fuerza aumenta la fricción. Pues la fuerza de fricción estática dice que en el punto en el que tú aumentas la fuerza de fricción o la fuerza y aumenta la fuerza de fricción, tienes que agregar una fuerza extra de golpe. En este caso, tú empujas algo y de golpe agregas otra fuerza aplicada, haciendo que se rompa la fuerza de fricción y creando un movimiento que se llama movimiento inminente, que sería el movimiento aplicado cuando se rompe la barrera de fricción. En este caso tenemos, por ejemplo, a la derecha un libro. El libro, si yo lo empujo y la fuerza de fricción me lo impide, tengo que agregarle un empujón o en este caso un movimiento un poco más fuerte para que la fuerza de fricción se rompa y se cree el movimiento inminente que les dije. Ahorita igual les voy a explicar otros conceptos en este ejemplo. En este ejemplo dice, si dejamos un objeto sobre una rampa, no se deslizará por la rampa por sí solo, si no se aplica un pequeño empuje inicial. Esta fuerza inicial tiene que superar la fuerza de fricción estática para que el objeto comience a moverse. En este caso tenemos una caja que tiene 3 kilos y está en una rampa en 35 grados de inclinación. Esos 3 kilos están generando una fuerza para que la caja se vaya hacia la izquierda, pero a la vez la fuerza de fricción está generando una fuerza de la misma proporción a la derecha, haciendo que el objeto esté estático. En este caso lo que nosotros tendríamos que hacer es darle un pequeño empujón, que sería lo que les decía, una fuerza normal aplicada
para que empiece a haber movimiento en el objeto. Luego dice, una vez en deslizamiento entra en juego la fricción dinámica, la cual generalmente menor que la fricción estática, motivo por el que es necesario aplicar menos fuerza para mantener un objeto en movimiento que para ponerlo en marcha. Y otra cosa que les iba a decir es lo que dice este enunciado, la fuerza de fricción dinámica. Para la fuerza de fricción dinámica necesitas menos fuerza que para la estática, ya que la dinámica, como ya les había explicado, es una fuerza de fricción cuando un objeto ya está en movimiento. En este caso, como dice en los últimos dos párrafos, es mucho más fácil mover un objeto que ya está siendo movido o que ya tiene movimiento a un objeto que empiezas desde una fuerza cero o desde un movimiento cero. En este caso, como dice el ejemplo, al moverse empezamos con la fricción dinámica porque ya la fricción empieza a detener la caja y a la vez nosotros podemos mover la caja aún más porque ya está en movimiento y se nos haría un poco más fácil. Bien, a continuación les hablaré acerca de cómo se calcula la fuerza de nuestro deslizamiento de fricción. Bien, como bien tenemos ya en mente, tenemos que nuestra fuerza de deslizamiento tiene el mismo módulo, dirección y sentido contrario a la fuerza horizontal. Esto se da cuando tenemos nuestro cuerpo en parte estática, o sea, que no tiene ningún movimiento. ¿Esto por qué? Esto quiere decir que nuestra fuerza no ha sido superior a nuestra fuerza máxima. Porque cuando nosotros estamos empujando un objeto o un objeto se está desplazando, lleva una fuerza, pero al contrario se encuentra con otra fuerza, que es nuestra fuerza máxima o nuestra fuerza de fricción, que esta lo cual hace que se oponga al movimiento, por lo cual nuestro cuerpo queda en equilibrio o queda estático. Bien, eso es para los cuerpos que no tienen movimiento. Para los cuerpos que están en movimiento, estas dependen de los materiales y la fuerza que ejerce uno sobre el otro. Tanto de los materiales podemos hablar también acerca de su superficie sobre la que se encuentre, y pues está al contrario de nuestro cuerpo que está en equilibrio. Esta, cuando es superada la fuerza máxima, esto emprende un movimiento, como lo podremos determinar en la siguiente fórmula. Bien, aquí les muestro una fórmula que tenemos nuestra fuerza de deslizamiento es igual a el coeficiente de fricción por nuestra fuerza normal. Bien, aquí les puse unos dibujos donde podemos ver o identificar nuestros cuerpos cuando están en movimiento o cuando están en forma estática, que no tienen ningún movimiento. Cuando están en forma estática o en equilibrio, podemos ver cómo las fuerzas están ejercidas sobre los ejes cartesianos y positiva, y negativa, x positiva, x negativa. Podemos observar nuestra fuerza normal, nuestra fuerza de deslizamiento, nuestro peso, que es nuestra fuerza P, que es el peso de lo que tiene nuestro objeto, nuestro dibujo, y podemos ver que todo está en equilibrio. Ninguna flechita es mayor que otra, o sea, todas las fuerzas son iguales en tanto los ejes. Pero sin embargo, cuando tenemos nuestro cuerpo en movimiento, podemos observar que nuestra fuerza de deslizamiento es mayor a nuestra fuerza máxima, por lo cual se está emprendiendo ese movimiento en nuestra figura. Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Genaro Segura Velázquez. Voy a empezar a abordar el tema del coeficiente de fricción. El coeficiente de rozamiento estático es el coeficiente de proporcionalidad que relaciona la fuerza normal con la fuerza necesaria para que un bloque empiece a deslizarse o a moverse. Al ser un cociente de fuerzas, este carece de unidades. La fórmula se lee como el coeficiente de rozamiento estático representado por la letra griega mi o mu y la letra igual a la fuerza resultante máxima sobre newtons, o en otras palabras, se determina al dividir la fuerza resultante máxima sobre los newtons o la fuerza. El coeficiente de rozamiento lo podemos encontrar en distintas tablas. Aquí tenemos un ejemplo, en el cual nos pone diferentes tipos de materiales
y su coeficiente de rozamiento. También cabe mencionar que el coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción vincula la oposición al deslizamiento que ofrecen las superficies. Es decir, es la magnitud de la fuerza máxima de fricción estática y la magnitud normal. Pero bien, en parte nos encontramos con lo que son los coeficientes de fricción, que nuestro coeficiente de fricción vimos como que se utiliza para sacar nuestro, nuestro deslizamiento de fricción. Esta se puede encontrar de dos formas. Podemos encontrar en nuestro coeficiente de fricción estático y nuestro coeficiente de fricción cinético. Esas nos daremos cuenta que están en parte en los ejercicios o nuestros problemas que vayamos a hacer de este tema, que nos darán una cierta cantidad o una cierta medida de cada uno de estos. De igual manera, estos pueden ser calculados mediante unas fórmulas, pero antes veremos qué significan cada una de ellas. Bien, nuestra fuerza de fricción estático nos dice que es cuando se aplica una fuerza y el objeto no se desplaza, se queda en equilibrio, que no tiene movimiento. Eso es nuestro coeficiente de fricción estático, que puede ser calculado mediante la fórmula que les muestro aquí, que es coeficiente de fricción estático es igual a fuerza de fricción crítica entre fuerza normal. Y bien, también nos encontramos con nuestro coeficiente de fricción cinético, que este se encuentra cuando se aplica una fuerza y se genera un movimiento en el objeto, que puede ser determinado por la siguiente fórmula, que dice que con nuestro coeficiente de fricción cinético es igual a nuestra fuerza de fricción entre nuestra fuerza normal. Bien, en parte de estos coeficientes les determinó una particularidad que, que dice que estos coeficientes dependen mucho del área de la superficie en la que esté en contacto. Depende mucho generalmente del material natural y que tenga esas propiedades, esta base. Y pues bueno, como podemos observar en las gráficas, se puede ver nuestro cuerpo cuando está en equilibrio y cómo llega a deformarse cuando se encuentra en movimiento y cómo se están desplazando las fuerzas o en qué parte de las fuerzas se está dando cierta parte cinética, en qué parte del área y nuestra parte estática también. Bien, a continuación podemos determinar que nuevamente podemos determinar que si una fuerza, si este cuerpo se le ejerce una fuerza, del lado contrario, pues es van en una fuerza tangencial que el cual se encuentra con otra fuerza contraria, que esto generará el equilibrio de nuestro cuerpo siempre y cuando nuestra fuerza aplicada no sea mayor a nuestra fuerza máxima o nuestra fuerza de deslizamiento. Es cuando no se dará este movimiento y podemos ver que fuerza máxima es igual al coeficiente de fricción estática por nuestra fuerza normal. También podemos ver que cuando nuestro cuerpo comienza movimiento es porque esta fuerza de fricción ejercida ha superado nuestra fuerza de fricción máxima. Bien, como podemos ver, cuando comienza la fuerza de nuestros cuerpos, estos tendrán el valor de la fuerza cinética, cuyo valor es ligeramente inferior a la estática. Y bien, aquí nuevamente les puse las figuras para que podamos identificar bien esto. A continuación tenemos un ejemplo teórico. Supongamos que un objeto de 40 kilogramos se encuentra situado sobre una mesa. La fuerza normal del objeto es el peso, pero en sentido opuesto al mismo. De manera que, como el peso se puede calcular multiplicando la masa, o sea los kilogramos, por la aceleración, o sea la gravedad, hacemos una simple operación de 40 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos da como resultado 392,4 newtons, en donde 9.81 metros sobre segundo al cuadrado es la aceleración debida a la gravedad. Así que podemos concluir que la fuerza normal es de 392.4 newtons, pero en sentido opuesto al peso, es decir, hacia arriba. Iremos con el primer caso. En el primer caso, el del plano horizontal, hay una fuerza a la que llamaremos F, la cual, si la aumentásemos mínimamente, el cuerpo de masa m comenzaría a moverse, ya sea en dirección hacia la derecha, hacia la izquierda o en cualquier dirección. Y también tenemos el segundo caso, en el cual
Al aumentar la inclinación del plano, llegaríamos a un ángulo θ, tal que si lo aumentásemos también mínimamente, el cuerpo comenzaría a desplazarse. La componente del peso en la dirección del plano también la llamaremos F y su valor será mg por el seno de θ. En este segundo caso, pues podemos notar que al existir una elevación, el cuerpo va a tender a deslizarse. Y aquí se ha alcanzado el llamado ángulo crítico o ángulo de rozamiento. Continuando con lo que sigue de la exposición, a mí me tocó hablar sobre la clasificación de la fricción. Bueno, la clasificación de la fricción se divide en varias secciones o tiene varias ramas. Aquí hablamos un poco sobre las más importantes. Tenemos la fricción seca, que le decimos también fricción de Coulomb. Esta tiene problemas que involucran cuerpos rígidos que se hallan en contacto a lo largo de las superficies lubricadas. De igual manera tenemos la fricción de fluidos y es aquella que se denomina como la resistencia al movimiento de un objeto a través de un fluido. De igual manera tenemos la fricción dinámica, esa no la aparece en la diapositiva, pero se los quiero comentar. Esta aparece cuando un objeto se desplaza sobre otro y la superficie de contacto causa una cierta fricción opuesta hacia donde estemos hablando. Dependiendo del material, varía la fricción que vaya a tener. También tenemos, por otro lado, la fricción estática. La fricción estática es aquella que impide que un objeto haga un movimiento y este es igual a la fuerza neta que se aplica sobre el cuerpo, solo que en sentido opuesto, y esto impide el movimiento. Ahora vamos a hablar sobre las leyes de la fricción seca. Tenemos aquí un dibujo y las simplificaciones. Dice que un peso de W se coloca sobre una superficie plana horizontal. Al no haber reacción, es normal N a la superficie. Si se aplica una fuerza horizontal P, si es pequeña, no se moverá en el bloque. Debe existir otra fuerza horizontal que equilibre a P, que viene siendo la fuerza de fricción estática de F. Otras leyes que no las agregué aquí, pero se las quiero comentar. La ley de fricción de Coulomb, que esta viene siendo ¿cómo decirlo? La fricción cinética y viene siendo independiente de la velocidad del deslizamiento. Tenemos también la primera ley de Hamilton's, así se llama, y esta es la fuerza de fricción que es directamente proporcional a la carga aplicada. Tenemos también la segunda ley de Hamilton's, y la fuerza de fricción es independiente como la primera que mencioné, la ley de fricción de Coulomb, solamente que esta es independiente del área aparente del contacto. Siguiente. Ahora vamos a hablar, dice, pueden ocurrir varias situaciones, o por lo general 4, cuando un cuerpo rígido está en contacto con la superficie. La primera, y vamos a hablar sobre este dibujo, dice que las fuerzas aplicadas al cuerpo no lo mueven, es decir, no hay fuerza de fricción. La segunda, que viene siendo ese dibujo, dice, las fuerzas aplicadas mueven el cuerpo en la superficie de contacto, pero no lo ponen en movimiento. La tercera, que viene siendo este dibujo, dice que las fuerzas aplicadas hacen que el cuerpo esté a punto de deslizarse, movimiento inminente. Y por último, esta última imagen, el cuerpo se desliza bajo la acción de las fuerzas aplicadas y ya no pueden aplicar ecuaciones de equilibrio. Bueno, siguiente. Los ángulos de fricción. Aquí tenemos una imagen que viene siendo más o menos como la que estábamos hablando hace un momento. Dice, algunas veces es conveniente reemplazar una fuerza normal N y la fuerza de rozamiento F por una resultante R. Consideremos nuevamente un bloque de peso W que descansa sobre una superficie horizontal. Si no se aplica fuerza en el bloque, la resultante R se reduce a una fuerza normal N, sin fricción. Los ángulos de fricción.
aquí tenemos la representación del dibujo, y dice que sin embargo, la fuerza que se aplica sobre P tiene una componente horizontal igualmente llamada P, que tiende a mover el bloque. Esta fuerza R, que se considera R, tendrá una componente horizontal F y así formará un cierto ángulo vertical. Siguiente. Otro ángulo de fricción dice que si se aumenta P hasta que el movimiento sea inminente, el ángulo entre R y la vertical se incrementa y se alcanza un valor máximo. Este valor se llama ángulo de rozamiento estático y se denomina por θ S. Aquí tenemos un pequeño dibujo y dice, si en efecto el movimiento se realiza, la magnitud de la fuerza de rozamiento disminuye, Fk. Analógicamente, el ángulo entre R y N disminuye a un valor menor, θk, llamado ángulo de rozamiento cinético. Problemas que involucran la fricción seca. Aquí tenemos el pequeño dibujo, la representación de un problema que involucra la fricción seca anteriormente mencionada, y dice que todas las fuerzas aplicadas están dadas y se conocen los coeficientes de fricción. Determina si el cuerpo permanecerá en reposo o se deslizará, como aquí tenemos, que viene siendo aquí como si se desliza o permanece en reposo, aquí aplicando esta fuerza. Dice, de igual manera, otro problema que involucra la fricción seca dice que todas las fuerzas aplicadas están dadas y se sabe que el movimiento es inminente. Este determina el valor del coeficiente de fricción estática. Aquí nuevamente se determina la fuerza de fricción y la fuerza normal, dibujando un diagrama de cuerpo libre sobre de esta figura, donde se ven las fuerzas ejercidas y sobre de cuál punto se va a trabajar, y así resolviendo las ecuaciones de equilibrio. Otro problema y último que tenemos es este de aquí. Esta es la figura y dice, se proporciona el coeficiente de fricción estática y se sabe que el movimiento en una dirección dada es inminente. Determina la magnitud o dirección de una de las fuerzas aplicadas. Esta fuerza de fricción se debe mostrar en el diagrama de cuerpo libre, con un sentido opuesto al del movimiento inminente y su respectiva magnitud. Bueno, eso sería todo de mi parte. Continuamos con mi compañero. Gracias. Buen día compañeros, mi nombre es Gustavo Serrano Quevedo y yo les voy a explicar 3 sencillos problemas para entender un poco más sobre lo que es el tema de la fricción. El primer problema nos dice que un objeto de madera posee una masa de 35 kilogramos. Este está encima de una mesa de madera cuyo coeficiente de fricción cinética es de 0.3 y el coeficiente de fricción estática es de 0.4. Nos pide que determinemos la fuerza de fricción y por lo consiguiente ver cuál sería la aceleración si se le aplica una fuerza de 52 newtons. Ok, tenemos los datos que son la masa, que es 35 kilogramos, la fuerza, que son 52 newtons, el coeficiente de fricción estática y el coeficiente de fricción cinética. Ok, para esto pasamos a resolverlo. Para poder aplicar y resolver la fórmula de la fuerza de fricción estática, primero debemos de sacar ciertos valores, lo que es la fuerza normal. Nos dice que la fuerza normal es igual a masa por la gravedad. Y tenemos que la masa es de 35 kilogramos y la gravedad, pues ya sabemos que es 9.81 metros sobre segundos. Entonces 35 por 9.81 nos da 343.35 kilogramos. Y como lo tenemos que pasar a newtons, entonces es por metros sobre segundos. Y kilogramos por metros sobre segundos es igual a newtons. Y nos queda 343.35 newtons. Ahora sí, una vez obtenido lo que es la fuerza normal, pasamos a resolver la fórmula. Entonces, la fuerza de fricción estática es igual a 0.4 por el
por lo que es la fuerza normal, que es 343.35 newtons, y nos queda que la fuerza de fricción es de 137.34 newtons. Una vez obtenido estos valores, pasamos a resolver el siguiente inciso. Bien, para realizar el siguiente inciso, que es el inciso B, que nos dice que cuál sería la aceleración si se le aplica una fuerza de 52 newtons, realizamos un pequeño bosquejo donde vemos que el objeto está situado sobre una cierta superficie A y está empujando diferentes fuerzas y el peso. Para eso pasamos a realizar una sumatoria de fuerzas en el eje X, y nos dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a fuerza menos la fuerza cinética es igual a la masa. Entonces pasamos a sustituir los datos y tenemos que 52 newtons menos la fuerza cinética, que es 0.3 por la fuerza normal, es igual a la masa. Entonces obtenemos que 52 kilogramos por metro sobre segundos, y la multiplicación de 0.3 por el 343.35 newtons nos da a 103.005 kilogramos por metro sobre segundos, que es igual a 35 kilogramos por A. Entonces tenemos que la multiplicación de 52 kilogramos por el 103.005 kilogramos es igual a negativo de 51 por 0.005 kilogramos por metro sobre segundos, es igual a 35 kilogramos por A. Entonces pasamos a y nos da negativo de 51.005 kilogramos por metro sobre segundos sobre 35 kilogramos, y nos da que A es igual a menos 1.457 metros sobre segundos, que ese es el valor que nos daría en el inciso B, que es la aceleración si se le aplica una fuerza de 52 newtons. Bueno, pasamos a resolver el siguiente ejercicio, que nos dice lo siguiente. Dice, la ménsula móvil que se muestra en la figura, aquí la podemos ver del lado derecho, puede colocarse a cualquier altura a lo largo del tubo de 3 pulgadas de diámetro. Si el coeficiente de fricción estática entre el tubo, la ménsula es de 0.25, determine la distancia mínima en X a la cual se pueda soportar la carga W sin tomar en cuenta el peso de la ménsula. Para esto pasamos a realizar el siguiente diagrama de cuerpo libre. Lo podemos ver acá, donde nos dice que la fuerza en A es igual al coeficiente de fricción estática de NA es igual a 0.25 NA, y la fuerza en B es igual al coeficiente de fricción estática en NB es igual a 0.25 NB. Pasamos a hacer lo que son las ecuaciones de equilibrio, que es la sumatoria de Fx es igual a 0, que es NB menos NA es igual a 0, y NB es igual a NA. La sumatoria de Fy es igual a 0, y es la fuerza A más Fb menos W es igual a 0, y 0.25 Na más 0.25 Nb es igual a W. Así como se ha encontrado que Nb es igual a Na,
0.50 NA es igual a W y NA es igual a 2W. Pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas en B, que nos dice que la sumatoria de fuerzas en B es igual a 0. Y NA por 6 pulgadas menos la FA por 3 pulgadas menos W por X menos 1.5 pulgadas es igual a 0. 6 NA menos 3 por 0.25 NA menos W X más 1.5 W es igual a 0. Y 6 por 2W menos 0.75 por 2W menos WX más 1.5 W es igual a 0. Al dividir entre W todos los términos de la ecuación anterior y resolver para X, entonces nos da que X es igual a 12 pulgadas, que es el valor que nos pide que encontremos el problema. Ok, para terminar vamos a resolver el último ejercicio, que es el problema 3, y nos dice que determine si el bloque mostrado en la figura está en equilibrio y encuentre la magnitud de la fuerza de fricción cuando el ángulo es igual a 25 y P es igual a 150 libras. Ok, aquí vamos a trabajar con lo que es de sumatorias de fuerza. Y tenemos aquí el diagrama. Entonces nos está diciendo que las 240 libras están empujando hacia abajo y P está empujando hacia el lado izquierdo. Para esto vamos a imaginar que la figura ahora sí va a quedar de una manera horizontal, ya que baja lo que son los 25 grados, y entonces queda de manera horizontal, y entonces la fuerza P está empujando más o menos de manera diagonal. Entonces vamos a tener fuerzas Px y Py. Primero pasamos a resolver lo que son las fuerzas en X, que es igual a 0. Y tenemos que 150 libras menos 150 libras por coseno de 25 grados más 240 libras por el coseno de 65 grados más F es igual a 0. Entonces multiplicamos lo que son 150 por el coseno de 25 y nos da que es menos 135.94 libras más 101.42 libras más F. Entonces sumamos y despejamos. Entonces nos queda que F es igual a 34.52 libras. Ok. Ahora pasamos a resolver las sumatorias en fuerzas en el eje Y. Entonces tenemos que 150 libras por el seno de 25 grados menos 240 libras por el seno de 65 más la normal es igual a 0. Entonces la multiplicación de 150 por el seno de 25 nos da a menos 63.4 libras menos la multiplicación de 240 por 65, que es 217.51 libras más la normal. Igual hacemos lo que es la resta o suma de los valores y despejamos. Y nos queda que N es igual a 280 libras, 280.81 libras. Entonces sacamos la fórmula y nos dice que es el coeficiente de fricción estática por la normal. Entonces el coeficiente de estática es 0.35, aquí como nos los marca, por la normal, que es lo que sacamos, que es 280.81.
98.81 libras. Entonces nos queda que el resultado final es 98.31 libras. Y ok, con esto pues concluimos los 3 ejercicios sobre el tema de fricción. Espero que más o menos hayan entendido y fue un gusto. Bien, en parte, pues, aquí les explicaré una forma resumida cuando nos encontremos con un problema, cómo podemos actuar ante ello o qué puntos debemos saber de forma a criterio. Bien, tenemos que cuando una fuerza ejercida sobre una superficie de un cuerpo libre, bien, principalmente esta fuerza se debe descomponer en una fuerza normal y en una componente tangencial F. Como lo podemos observar aquí en la figura, la componente tangencial se conoce como nuestra fuerza de fricción. Y este cuerpo que vemos está marcado en verde. No tendrá movimiento cuando la fuerza de fricción no supera nuestra fuerza máxima. Si nuestra fuerza máxima se encuentra en sentido contrario, en forma tangencial y está en sentido contrario a nuestra fuerza de fricción, por lo cual cuando no se supere esta fuerza máxima, el objeto permanecerá estático, no tendrá ningún movimiento. Y bien, cuando este dibujo, bueno, este objeto tendrá movimiento solo cuando nuestra fuerza de empuje o nuestra fuerza de fricción sea mayor a nuestra fuerza máxima. Al igual que dependerá mucho acerca de la superficie o el ángulo de inclinación que éste tenga. Y también del peso de la figura. Bien, cuando solo están involucradas 3 fuerzas. Cuando solo están involucradas 3 fuerzas, es preferente o es preferible tener un enfoque alternativo para el análisis de la fricción. También cuando dos cuerpos están en contacto, lo que se debe hacer es identificar el sentido que va nuestra fuerza o nuestro peso de nuestra figura, porque muchas veces al colocar mal esta dirección, tanto los cálculos como los datos nos saldrán mal, por lo cual todo el ejercicio, todos los datos calculados estarán mal. Nuestro método de solución consta de cómo nosotros vamos a actuar ante un ejercicio. Primordialmente se pueden seguir una serie de pasos que preferiblemente se deberían seguir para llevar un cierto orden y para tener una mejor comprensión de nuestra figura, de nuestro trabajo, que consta de tener como podemos observar aquí en esta figura, tenemos un cuerpo ya marcadas con sus componentes de fuerzas, nuestra fuerza de fricción, fuerza normal, nuestro peso. Estas fuerzas son descompuestas a través de nuestros vectores que determinarán el sentido de cada una de estas, por lo cual eso nos ayudará más bien para poder identificar bien a la figura y poder actuar bien ante esta. Después es primordialmente saber poder sacar bien el valor de cada una de estas según los datos que nos dé la figura, sus coeficientes estáticos, cinéticos, pues dependerá mucho los resultados de nuestro ejercicio. Bien, ahora les explicaré un problema de fricción seca de la manera más clara posible. Bien, tenemos nuestro ejercicio 8.2 que nos dice que debemos determinar si el bloque mostrado en la figura está en equilibrio y si se encuentra en la magnitud y la dirección de fuerza de fricción cuando θ es igual a 30 grados y P es igual a 30 libras. Bien, podemos observar nuestra figura. Tenemos nuestra fuerza P marcada que nos dice el ejercicio que P es igual a 30 libras, eso ya lo podemos determinar. Y también tenemos nuestra fuerza de 240 libras, además de nuestro ángulo θ, que sabemos que son 30 grados. También vemos nuestros coeficientes de fricción estática y cinética, que la estática es 0.35 y la cinética es 0.25. Y bien, aquí les puse lo que calcularemos en nuestro ejercicio. Nosotros vamos a calcular nuestra magnitud, nuestra dirección de la fuerza de fricción, obtendremos también la fuerza de fricción máxima y calcularemos la fuerza de fricción. Bien, como podemos ver,
Aquí les iré explicando paso a paso acerca de nuestro ejercicio. Como paso número 1, nosotros tenemos que hacer, como ya lo había explicado antes, tenemos que empezar con nuestro diagrama de cuerpo libre, por lo cual aquí ya les marqué todas las fuerzas, sabiendo que F, como lo podemos ver en la figura, F es nuestra fuerza de fricción y N es nuestra fuerza normal. Bien, se preguntarán por qué en las fuerzas de 240 libras y de 30 libras tenemos ya formado un triángulo. Bien, esto nos facilita nuestra solución de nuestro ejercicio, que sabemos que entre la fuerza horizontal tendrá el mismo ángulo de nuestro eje. Eso quiere decir que nuestros 30 grados habrá 30 grados también en cada uno de nuestras fuerzas aplicadas. Nada más debemos marcar nuestras direcciones en X y en Y, y así podremos determinar lo que es nuestra F, que es nuestra fuerza de fricción, y N, nuestra fuerza normal, que posteriormente pasaremos a solucionar. Bien, para empezar sacaremos lo que es nuestra F, nuestra fuerza de fricción, que en el dibujo podemos ver que P está aplicando una magnitud que está empujando nuestro objeto. Debemos determinar nuestra fuerza de fricción, que va en el sentido contrario, que es lo que calcularemos a continuación. Como podemos ver, nuestra fuerza se calculará sobre el eje X. Como podemos ver, vamos a sacar lo que son las sumatorias de las fuerzas en X que podemos encontrar en nuestra figura, por lo cual podemos determinar que nuestra fuerza F queda aquí como variable. También podemos observar en nuestra fuerza de 30 libras que en nuestro ángulo, nuestra fuerza va en X negativa, o sea, va en sentido negativo nuestra fuerza en X, que es de menos 30 libras en este caso, y como está postrado sobre nuestra fuerza que va en dirección, que está en nuestro plano, está en el plano en X, podemos determinar que es un coseno, que como tiene ángulo de 30 grados, se pone menos 30 libras, coseno de 30 grados, que esto es una multiplicación. También en nuestro ángulo, nuestra fuerza de 240 libras, podemos determinar que está en sentido positivo, o sea que va en sentido positivo en las X, y pues tiene un seno, como estamos trabajando sobre Y, en nuestro vector Y, que así está en ese sentido en nuestra fuerza de 240 libras, por lo cual será seno de 30 grados. Haciendo esas operaciones, viéndolo de esta manera, que podemos hacer un despeje de nuestra única variable, porque en nuestra operación solamente tenemos una variable, podemos despejar nuestra variable F, que es nuestra fuerza de fricción. Tenemos que F es igual a menos 94.01 libras. Bien, aquí ya lo podemos ver marcado. Y pues bueno, tenemos nuestra fuerza de fricción. Ahora lo que podemos hacer es, para saber si nuestro objeto está en movimiento o está en estático, podemos determinar lo que es nuestra fuerza máxima, que recordando, si nuestra fuerza de fricción es superior a nuestra fuerza máxima, eso quiere decir que nuestro cuerpo se encuentra en movimiento, que la magnitud es superior a nuestra fuerza y se opone, y pues se genera un movimiento. Pero si la fuerza de fricción es menor a esta, eso quiere decir que el cuerpo está en equilibrio, está en forma estática. Pero bien, aquí como les puse la fórmula para sacar nuestra fuerza máxima, nos dice que el coeficiente de fricción estático por nuestra fuerza normal, que es N. Bien, pero podemos ver que aquí nos faltan datos. Tenemos lo que es el coeficiente de fricción estático, que ya no nos da el ejercicio, que es 0.35, pero nos falta nuestra fuerza N, por lo cual vamos a determinarla. Bien, como nuestra fuerza de fricción N está en el eje de los Y, vamos a sacar nuestras sumatorias de fuerzas en Y, como lo vemos a continuación, como lo hicimos con las sumatorias de fuerzas en X, que estaban sobre el plano, sobre los que estaban en el plano en X, pues de esta igual manera podemos hacerla sobre las fuerzas que están en los planos en Y, y podemos determinar cada una de las fuerzas según el vector en el que se encuentren, y pues se invierten lo que son el seno y el coseno en cada uno de los ejercicios, por lo cual nos queda que F, bueno, aquí tendría que ser N, perdón, es menos 30 libras seno de 30, menos 240 libras coseno de 30 grados,
igual a 0, por lo cual despejando nuestra variable n, aquí es variable n, disculpen, tenemos que n es igual a 222.85 libras. Bien, ya tenemos determinado nuestra fuerza de fricción F, nuestra fuerza normal N, por lo cual vemos la fórmula de nuestra fuerza máxima, podemos ya determinarla. A continuación lo vamos a hacer. Para obtener la fuerza de fricción máxima, tenemos que fuerza de fricción máxima es igual al coeficiente de fricción estático por nuestra fuerza normal, y viendo que sustituimos los valores es 0.35, que son de la fuerza de fricción estática, por 222.85 libras, que son nuestra fuerza normal, N, que nos da un total de fuerza máxima es igual a 77.99 libras. Bien, determinándolo de esta manera, podemos ver que nuestra fuerza de fricción es superior a nuestra fuerza de fricción máxima, por lo cual este cuerpo no está en equilibrio, se encuentra en movimiento. La magnitud en la que se está empujando le está generando un movimiento. Pero bien, ahora sacaremos lo que es nuestra fuerza de fricción cinética para compararla. Si nuestra fuerza de fricción es mayor a nuestra fuerza de fricción máxima, se desplazará, y pues veremos a continuación cómo calcular nuestra fuerza de fricción para asegurarnos que están bien nuestros resultados. Bien, tenemos que nuestra fuerza de fricción cinética, coeficiente de fricción cinética es igual a coeficiente de fricción cinética nuestra fuerza de fricción cinética es igual a nuestro coeficiente de fricción cinética por nuestra fuerza normal, que sustituyendo nuestra fuerza de fricción cinética son 0.25 por nuestros 222.85 libras, que son nuestra fuerza normal, que esto nos da un total a 55.71 libras, por lo cual podemos determinar que nuestra determinación que nuestro cuerpo está en movimiento está bien. Y pues bien, eso es todo por esta solución de ejercicio. Espero que les hayan entendido, que se haya sido de la manera más clara posible. Pues gracias. Procederemos con el tema de la fricción en ruedas, o la resistencia a la rodadura o rodamiento. El uso de la rueda hace que sea posible mover cargas pesadas con un esfuerzo relativamente pequeño. La resistencia a la rodadura es la fuerza que se opone al movimiento de los vehículos por efecto de la imperfecta elasticidad de los neumáticos. La resistencia a la rodadura representa la segunda fuerza más importante que se opone al movimiento de un vehículo, después de la resistencia aerodinámica. Debido a que el punto de la rueda que está en contacto con el suelo en cualquier instante no tiene un movimiento relativo con respecto del suelo, la rueda elimina las grandes fuerzas de fricción que se representarían si la carga estuviera en contacto directo con el suelo. Dicha resistencia tiene dos causas distintas. La primera, el efecto combinado de la fricción en el eje y de la fricción en el aro. Este efecto se da como la siguiente situación. Considérese un vagón de ferrocarril que está soportado por 8 ruedas que están montadas en ejes y cojinetes. Se supone que el vagón se está moviendo hacia la derecha a una velocidad constante a lo largo de una vía horizontal recta, es decir, un simple ferrocarril llevando su trayectoria sobre las vías. Y la segunda causa es el hecho de que la rueda y el suelo se deforman, ocasionando que el contacto entre la rueda y el suelo ocurra sobre una cierta área en lugar de ocurrir en un solo punto. Es decir, se dispersa. La resistencia a la rodadura representa entre un 20% y un 30% de la energía destinada a mover las ruedas de un vehículo. Esta fuerza se opone al desplazamiento del móvil y se origina por el fenómeno que ocurre en la zona de contacto del neumático, o rueda con el asfalto o superficie sobre la que se está manejando. Para equilibrar el momento del peso con respecto a B y para mantener a la rueda rodando a velocidad constante, es necesario aplicar una fuerza horizontal P en el centro de la rueda. Si se escribe MB0, se obtiene fuerza horizontal de R es igual al peso de B, o peso multiplicado por B, en donde R es el radio de la rueda y B es la distancia horizontal entre 0 y B. La distancia B recibe el nombre de coeficiente de resistencia a la rodadura.
Y en conclusión podemos decir que la fuerza de fricción es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y se opone al movimiento. Y sus elementos son dos, que en este caso son la naturaleza de los materiales, que va haciendo de qué material está hecho tanto el objeto como la superficie, porque dependiendo del objeto y del material del objeto y el material de la superficie, va a depender el coeficiente de rozamiento de fricción que vaya a haber. Y el otro sería la fuerza normal o la fuerza ejercida sobre un cuerpo a otro, que esto ya sería más o menos la fuerza que tú aplicas a un objeto para romper la fricción que hay inicial. Y por último, aquí les recopilamos algunas fórmulas que les van a ser de utilidad en alguno de estos temas, que van siendo la fuerza de valor máximo, fuerza de fricción cinética, los ángulos de fricción estáticos, dinámica y las reacciones de fricción de banda. Ahora sí son las fórmulas más utilizadas y las fórmulas más comunes que se utilizan en este tema. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Gracias. Aquí queda agradecerles, aquí podemos ver nuestras evidencias de nuestro trabajo hecho por nosotros, del esfuerzo que le pusimos en cada una de las diapositivas, en la coordinación que tuvimos como grupo, como equipo. Solo queda ver lo que son las referencias que nosotros indagamos en internet, buscamos páginas de confianza, libro PDF, videos en YouTube que nos fueron de gran ayuda para nuestro solución de nuestro trabajo proyecto maestra. Solo queda agradecer la atención prestada. Gracias por este semestre, este curso que tomamos virtualmente. Sabemos que las condiciones son difíciles, es difícil enseñar cuando no tienes a las personas pues en presencial, no les ves las caras, pero pues no solo queda agradecerle a la maestra todo por su atención prestada hacia nosotros y por el tiempo que se tomó en calificar cada uno de estos videos, que pues la verdad sí quedan largos. Pero pues bueno, maestra, espero que le haya gustado, que se haya quedado entendido y pues muchas gracias.